Tot entès? Sí, profe! Bon cap de setmana. Me encanta el tema de astronomía. Sí, además yo tengo un telescopio y me encanta ver las estrellas. Ah, sí, podríamos hacer una acampada. Yo tengo una tienda de campaña y conozco un sitio muy bueno. Pues molaría mucho. Lo podríamos hacer aprovechando que es viernes. Sí, yo puedo llevar el telescopio y podríamos avisar a Carla y a Daniel que también le gusta este tema. Pues no sé, solo lo decía de broma. Puede que nos pase algo y ni siquiera creo que nos dejen. En el sitio que yo conozco no creo que nos vaya a pasar nada. ¿Y qué sitio es? Es un huerto que pertenece a mi padre. Abuela, ya acabo esta parte, ¿ahora qué hago? Puedes seguir en aquella y si hay piedras las quitas. Noto algo duro. Abuela, mira lo que he encontrado. ¿Qué es? ¿Cómo ha llegado eso ahí? Parece un collar más antiguo que yo. Hay otra cosa. ¿Qué es? Parece un hueso muy grande. A lo mejor está relacionado con el collar. ¿Puedo llamar a mis amigos? Claro, sin problema. Hola, ¿por qué nos has llamado? Porque mirad lo que he encontrado. ¡Hala! ¡Hala! ¡Buah! ¡Esto se merece una historia! Y chavales, mirad lo que nos acabamos de encontrar mis amigos y yo aquí. Nos hemos encontrado una especie de collar y un hueso muy grande. No sé qué se tratará. Esto me suena a los collares que tiene mi padre. A lo mejor nos puede ayudar. Toma. ¡Qué bonito está el cielo! Ya ves, bro. Venid, estoy viendo la luna. ¡Venid! He visto algo muy raro. Mi padre me dice que no vayamos por aquí porque hay muchos conejos y en el suelo hay socavones. Eso se nota. ¡Mirad lo que encontré en el suelo! Podría ser un trozo de oro tallado en forma de hueso. ¿Estás loca? Podría ser un mineral peligroso. Haced lo que queráis, yo me lo llevo. Buenas noches, pesados. Chicas, chicos, os voy a dar esta hoja con identificación de varias especies, ¿vale? Tenemos 10 especies a identificar. Las que encontréis en el huerto las marcáis con un tic. Uf, ¿en serio? Que luego toca educación física, no me lo quiero perder. Sí, porque tenemos que ir, eso es un rollazo. Pero vamos, seguro que es divertido y nos gustará. A ver, chicas, chicos, os guste o no, tenemos que ir. Así que venga, levantar que vamos al huerto. Chicos, aquí hay algo enterrado. A ver. ¡Qué guay! Tampoco para tanto, solo es un hueso. A ver, que si no lo queréis me lo dais. No, da igual. Coged y seguimos con la investigación de especies. Buenos días, chicos. Voy a formar 3 grupos para el autobús. Alejandra, tú irás conmigo que sé que te mareas. Yo me voy a sentar al lado de Dani. Tú te sentarás donde yo te diga. Eso ya lo veremos. ¡Qué bien! Ya hemos llegado. Estoy deseando contar historias en la hoguera. Este cielo suele ser peligroso. Se puede incendiar o romper el ecosistema. Eso me recuerda a una historia que me contó nuestra monitora el año pasado. Si mal no me recuerdo, me explicaron que en una huerta parecida a esta escondieron unos huesos. Creo que era de una población ibera. Eligieron este lugar por tener el mejor ecosistema. ¿Pero qué dices? Eso no es verdad, no digas tonterías. Bueno, que sí, yo me voy a mear. Esto parece un hueso humano. Jolín, es verdad. Esto me recuerda cuando Yasmina me contó que sus alumnos habían encontrado uno igual. Hola chicas, ¿sabéis qué? Que se han encontrado los del C un hueso en la huerta. ¿Qué dices? ¿Cómo te vas a encontrar un hueso en mitad del campo? Que sí, que es verdad. Bueno, yo me voy a clase que me ponen retraso. No, vale. Adiós. Adiós. Ismael, hola. Hola María, ¿qué quieres? ¿Sabes lo que me han contado los de primero C? Que se han encontrado un hueso en mitad del campo. ¿Pero qué queréis? Pues ir a buscar otro. Pues si queréis puedo ir a llamar a gente.
Ismael, ¿dónde vas con tanta prisa? Voy a buscar a Raúl y Daniel porque María y Ainhoa me han dicho de que vamos a buscar un hueso en la huerta. Ay, vale, voy contigo, aunque me aburro. Vale, ves a la entrada que están María y Ainhoa. Vale, voy. Raúl, Daniel, ¿sabéis qué vamos a hacer? ¿El qué? Vamos a ir María, Elena, Ainhoa y yo a buscar un hueso porque los de primero C dicen que se han encontrado uno enorme. ¿Queréis venir? Claro. Vamos. Pero ya hay personas que se han encontrado por esas personas en la vuelta. ¿Qué dices? ¿Eso era verdad? ¿Habéis escuchado eso? ¿El qué? Si eso es el partido de fútbol de ayer, mejor ni hablaremos. No, he escuchado que en los campos de detrás del instituto hay unos huesos que si los juntas conseguirás un deseo. Natalia, no te creas eso, que solo hacen para reírse de ti. Hola, papá. Nos hemos encontrado un collar como los tuyos. ¿Qué collar? Los que tienes guardados en la guardilla. Ah, vale, enséñame el collar. ¿Dónde la habéis encontrado? Estaba ayudando a mi abuela en el campo y me lo he encontrado. Y también está tu hueso. Interesante. Me suena algo de este hueso porque lo he leído en algún libro de la biblioteca. Hola, buenos días. Hola, chicos. ¿Necesitáis ayuda en algo? Estamos buscando un libro. ¿Sobre qué queréis el libro? Sobre este collar. Y este hueso. A ver qué puedo encontrar. Seguidme. A lo mejor este libro os puede servir de algo. Bueno, vamos a ver lo que nos encontramos por aquí. Mirad, Es una foto de ese collar. dice que perteneció a un pueblo íbero de aquí de Moncada. Espera, me acaba de llegar una notificación de Instagram. Unos chicos de nuestro instituto dicen que tienen un hueso como el nuestro. Espera. Aquí sale el mismo hueso. Y pone que si juntamos todos podemos pedir un deseo. Pues vamos a verlos. Gracias. Chicos, un amigo mío ha dicho que él y su clase han encontrado huesos humanos y que han ido a la biblioteca a investigarlo. ¿En serio? Me haré famosa por mi descubrimiento. María, tranquila, que aún no sabemos si es verdad. Y se veía súper bien. Mejor idea, los vasos han destapado. No creo que nos lo vayan a robar. Bueno, lo que os decía es que me he enterado de que en otras clases han estado encontrando trozos de hueso en el huerto. Podría ser de una persona de un yacimiento arqueológico íbero. En Moncada ha habido varios. No creo que los huesos de los íberos tengan este color. Además, ya os dije que sería útil guardarlo. Bueno, sea lo que sea, esto de que todos estemos encontrando huesos me parece muy raro. ¡Ey! ¿Queréis ver el nuevo truco que aprendí a hacer con el patín? Venga, vale. Vale, pero ten cuidado si te vas a hacer una herida o algo. ¡Ah! Lo digo antes pasa. Mi padre es bombero. ¿Estás bien? Déjame, te ayudo. Pues que sé cómo vendaje. Ir a buscar un palo para metérselo en el vendaje y que quede la pierna bien fija. Anda, si sabes pensar y todo. Qué gracioso. No es momento para bromas, ir a buscar algo, yo mientras me quedo aquí con él. ¡Chicos, venid a ver esto! ¿Qué quieres que hagamos con eso? ¿Te lo tiremos como un perro? Jaja, qué gracioso. Os va a parecer una tontería, pero ¿y si es uno de los huesos que ha mencionado antes Natalia? Yo no dudo de nada ya, o sea que vamos a ver a Natalia. ¿En qué parte dice Eric que se han encontrado el hueso? Para ahí. Oye, chicos, me hace mucho calor. Sí, ayudarme a desenterrarlo. ¿Dónde estará? ¿No le habría dado el vuelto? No sabemos ni dónde ha ido. Por fin, ¿cuánto has tardado? Sí, es que mi madre me ha dado más libros de los que pensaba. Bueno, empezamos a investigar. ¿Os habéis fijado en las manchas que tiene? Se parecen a estos dibujos. Sabía que me sonaba algo y no deberíamos donarlo a un museo o algo así. Aquí, mirad. ¿En todos los huesos? Es verdad, ¿no? Al parecer sí. ¿Queréis que vayamos a buscarlos? Por mí bien, pero yo de momento me quedo aquí con Ses para vendarle la herida. Vale.
Venga, Víctor, que nos Toma, vamos. esto es para vendarle la pierna a César. Luego te lo explico. Vale, gracias. Me ha dicho Yasmina que está en la biblioteca. Pues tendríamos que ir porque todo lo que está pasando es muy raro. A ver, según esto tenemos que encontrar todos los huesos para poder cumplir un deseo. Pues tenemos para rato. ¿Esto es un hueso? No, idiotas, es una rama seca. Aunque ahora que lo pienso, no ha estado lloviendo nada y los campos están muy secos. Madre mía, no hay día que no la líes. Yo solo quería impresionar a Dara. Ella te gusta, ¿no, Pillín? ¿Qué dices? Eso es mentira. Ya, claro. Bueno, vamos a vendarlo. Toma, sujétale el palo. Pierna recta. Quizás esto pueda doler un poco, pero ya sabes, efectos. Ya está. Levanta. Oye, ¿y si encontramos todos los huesos, qué deseo pediríais? Pues yo pediría ser la persona más rica del mundo, porque así sería famoso, guapo, bueno... ¿Qué te vas a quedar todo el deseo tú solo? Pues yo soy, si los encuentro yo, pues claro, me tendríais que agradecer y todo. Sí, hombre, ¿y qué más? ¿Que te abaniquen 7 esclavos de Nefertiti o qué? Pues tampoco estaría nada mal. Eso es un poco egoísta, ¿no? Un poco egoísta, Dara. ¿Se quiere quedar todo para él? Chicos, venid, correr. Aquí pone que estos huesos, si los unes, pueden concederte un deseo. Seguramente serán de alguna persona íbera. A lo mejor son del top plat, ya que hay habitado en civilizaciones íberas. ¿Un deseo? Yo quiero pedir ese deseo. No, lo pido yo. No, yo. Pero si yo lo he encontrado. Da igual. Da igual, yo lo quiero pedir. Que no. Deseo que no haya más sequía en este mundo. ¿Qué has hecho? Yo quería pedir ese deseo. Eso significa que no me haré famosa. No. Pero no os dais cuenta, lo que acaba de decir Nayara beneficiará a todo el mundo. Ya no habrá que preocuparnos por el agua. Vamos a quitar todo. Yo no estaba. ¿Qué pasa? Porque el hueso cuando la apretas hace cuac. Irene ha pegado con la espada encima del hueso y ha hecho cuac. A ver. Espera. Esto es duda, lo que necesites. Yo quiero ir con Inés y Laura. Yo no quiero ir con ellos. Mejor me voy con ellos. Inés, tienes que... Hola chicas, ¿qué tal? Se me ha enganchado ya, vale. Que sí, te lo digo de verdad. Eso me recuerda a una historia que me contó nuestra monitora el año pasado. ¡Corten! ¡Corte! La hizo Toneto y... Ah, Vamos a ir María, Elena y yo. Va. ¿Queréis? Por fin es viernes, Daniel, Raúl, ¿queréis? Ay. Vamos a ir al campo porque... Ay. ¿Entiende qué? Pero sí, espérate. ¡Mi camiseta! ¿A quién le toca? Pues lo podríamos hacer, haciendo... Ahora tiene que venir, ¿no? ¿Sabes que a mi pierna? ¡Ah, mi pierna!